Muy buenas tardes, hoy es viernes 30 de abril del 2021 y la semana pasada nos preguntábamos si el mundo iba a prestarle atención o no a lo que Putin estaba diciendo, advirtiendo de que no se cruzaran las líneas rojas de Rusia, porque esto tendría consecuencias asimétricas e inesperadas, y que esas líneas rojas las define Rusia y nadie más que Rusia. Si vemos la totalidad de la situación estratégica, vemos que estamos en una situación inmensamente peligrosa, eh, no menos peligrosa por el hecho de que la gente en la mayoría de los países no están al tanto de ese peligro o no quieren reconocer el peligro o no tienen la información necesaria para darse cuenta de la gravedad de la situación estratégica. Y solamente se puede captar la idea de la situación y la gravedad de la situación si vemos esa totalidad. Tenemos que ver lo que está pasando en el ámbito económico y financiero. Tenemos que ver lo que pasa en el ámbito militar de confrontación, provocaciones en contra de Rusia y China. Tenemos que ver lo que está pasando en cuanto a COVID y hambruna. Tenemos que ver lo que pasa con el nuevo trato verde y los planes explícitos de la oligarquía internacional para utilizar eso como una justificación de aventuras militares en ultramar. Tenemos que ver la situación moral y la decadencia moral. Y si vemos esta totalidad de la situación, verdaderamente estamos en una situación que requiere atención urgente y requiere atención de una naturaleza muy específica. Eh, la semana pasada comentábamos detalladamente lo que Putin había advertido en su discurso del 21 de abril a la Asamblea Federal Rusa respecto a las líneas rojas y que habían ocurrido ciertas cosas que ya se habían pasado de ese límite. Hablo en particular de la situación, el intento de golpe en Bielorrusia. Bueno, esta semana el canciller ruso Sergei Lavrov dio una entrevista muy larga, detallada, con el director general de Rosia Segodnia Internacional, que es lo que antes era Rosia TV o Novosti RIA, o también se conoce como Rusia Hoy. No es lo mismo que RT, pero está la gran agencia oficial del gobierno ruso y el señor Kiselev, conocido por su cercanía al Kremlin, a Putin. Entonces, esta fue una entrevista de hace 2 días que se realizó en Moscú y hay varios aspectos que quiero mencionar, entre otras cosas porque seguramente, ustedes me dicen luego si me equivoco, esto es algo que no se ha difundido, por lo menos no ha ocurrido en Estados Unidos, supongo que en general ha sido así en los países de Iberoamérica, Europa y demás. Pero lo que dijo Lavrov es muy importante como secuela a lo que dijo Putin. Habló de muchas cuestiones. Algunas de las más importantes son las siguientes. Lo más importante quizás fue la relación entre Rusia y Estados Unidos. Y lo que él dijo es, bueno, miren, para regresar a tener buenas relaciones y dialogar, que es lo que queremos nosotros, se tiene que dar marcha atrás al deterioro drástico que ocurrió bajo Obama, porque fueron medidas adoptadas por Obama que nos pusieron en esta trayectoria. Se lo dijimos a Trump, no más que llegó a la presidencia, pero él dijo cosas buenas, pero no hizo nada para cambiar esas políticas de Obama. Y ahora dijo, podemos ver que con el gobierno de Biden, la cosa sigue cuesta abajo. Esta es una cita textual, cuesta abajo. Han adoptado nuevas sanciones y esto ha provocado una reacción asimétrica de nuestro lado, tal y como les habíamos advertido en varias ocasiones.
dijo que sobre una reunión Biden-Putin, Rusia tiene todas las ganas del mundo de tener esa reunión, pero no se puede realizar cuando a la vez que algún representante del gobierno Biden dice, pues hay que tener la reunión. La siguiente frase es un ataque, una crítica a Rusia imponiendo condiciones. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Así no se puede, dijo Lavrov. Y luego reiteró explícitamente lo que dijo Putin sobre las líneas rojas. Es más, dijo, como dijo el presidente Putin, nosotros responderemos de una manera muy fuerte a cualquier pretensión de cruzar las líneas rojas que nosotros mismos definiremos. Si nosotros queremos cooperar, pero si no quieren, eso es decisión de ellos. Y luego el entrevistador le dice, bueno, a mí me parece que esto casi es peor que lo que tuvimos durante la Guerra Fría. Y luego esta parte aquí para mí es la parte más importante de lo que dijo Lavrov, que realmente es un balde de agua fría. Porque lo que dijo es, sí, si no quieren cooperar, esto quiere decir que estaremos viviendo bajo condiciones de una guerra fría o aún peor, tal y como acabas de señalar. En mi opinión, sí tuvimos situaciones de mucha tensión durante la Guerra Fría y tuvimos situaciones de conflicto de alto riesgo, pero siempre hubo respeto mutuo. Yo creo que eso es lo que falta hoy día. O sea, la falta de respeto, la idea de que uno dicta y el otro tiene que obedecer, hace que la situación actual sea más grave que la Guerra Fría. Eso es la visión oficial del gobierno de Rusia por boca de su canciller. Luego habló ampliamente del papel de los británicos en todo esto. Es muy interesante lo que dice. Cita todos los casos del 2006 con Litvinenko, luego 2014 con el avión de Malasia, luego el caso de los Skripal, luego Navalny, 2020. Y luego dice, pues sí, detrás de todo eso podemos ver que Londres sigue con su política anti-rusa. Y cita los comentarios recientes del nuevo jefe del MI6, Richard Moore, atacando a Rusia, en varios sentidos, y luego revela que el Reino Unido ha tratado de acercarse a Rusia, diciendo que quieren tener un canal de comunicación, y Lavrov se ríe de ellos, diciendo que curioso, ellos no quieren que nadie hable con nosotros, solo ellos. Quizás es porque ellos quieren la aspiración que tienen para monopolizar los contactos y su deseo de demostrar que son superiores a los otros. Es decir, los agarró totalmente en curva, porque esa es la manera en que operan los británicos. Luego tuvo una discusión amplia sobre el tema económico y financiero de las sanciones económicas. Le pregunta a Kiselev qué pasa con la idea de que quizás haya gente que quiera expulsar a Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema de comunicación interbancaria y conectado a todo el sistema de envíos de dinero y demás. Si uno no está conectado a eso, pues puede ser un golpe fatal. Entonces lo que dice Lavrov es, sí, ha habido gente que está hablando de la posibilidad de desconectar a nuestro país de SWIFT. Estados Unidos está cada vez más abusando del papel del dólar en el sistema monetario internacional y dijo China, Rusia, Turquía y otros estamos ahora buscando oportunidades para reducir nuestra dependencia del dólar, cambiando a monedas diferentes, comercio en monedas nacionales, etcétera, etcétera. Le preguntan que si el Banco Central de Rusia ha establecido su propio sistema. Dijo, sí, pero no soy experto, así es que no sé si esté listo eso. Y además dice, quiero aclarar, quiero enfatizar, nosotros no estamos tratando de aislarnos a nosotros mismos. Lo que queremos es ser parte de la comunidad internacional, pero una comunidad donde prevalece la democracia y la justicia. Obviamente, bajo estas condiciones, necesitamos nuestro sistema de protección.
Y así por el estilo. Ahora, yo les quería mencionar esto de la parte de la guerra económica y el sistema SWIFT en particular, porque como hemos estado insistiendo en las últimas semanas, las sanciones anunciadas por Biden en su orden ejecutiva hace como 3 o 4 semanas, si bien es cierto que solamente se han aplicado una parte, pequeña parte de eso, lo que está es la amenaza y la intención de activar eso en niveles mucho más graves. Es decir, prohibir compraventa de bonos en rublos en el mercado secundario. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, la idea es muy sencilla. El Economist tiene un artículo detallado, es como un parte de guerra, detallando los puntos fuertes y las vulnerabilidades de la economía rusa. ¿Qué podemos hacer? Pues sí, tienen muchas reservas. Pues sí, el comercio ha girado más hacia el dólar, pero tienen esta dependencia tecnológica y tienen el problema de que venden todos los hidrocarburos a Europa. ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo evalúa desde esa perspectiva. Pero luego hay una entrevista con el Moscow Times, con un experto en sanciones económicas, sino el experto en Estados Unidos. Se llama Brian O'Toole. O'Toole en estos momentos es asesor, es decir, uno de los expertos del Atlantic Council, el Consejo del Atlántico, que se ha vuelto uno de los centros. La gente habla de los Bilderberg, de la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores. En este momento parece que el Atlantic Council está jugando ese papel del think tank más activo en todas las cuestiones de provocaciones de guerra contra Rusia y contra China. Entonces, O'Toole dice lo siguiente, él antes de ir al Atlantic Council, había sido uno de los directores del banco BBIT de Estados Unidos y antes de eso había trabajado en el Departamento del Tesoro en el gobierno de Obama, todo el periodo del gobierno de Obama, 8 años, como el principal asesor del encargado de asuntos de sanciones económicas. Entonces, y antes de eso, él había sido un experto de la CIA. Entonces, este es un tipo que es del gobierno secreto, es del establishment profundo, como lo quieran llamar. Y este señor O'Toole dice lo siguiente, dice, bueno, la idea de expulsar a Rusia de SWIFT no conviene en este momento. Tenemos que tomar pasos previos. Dice, hasta el momento con lo que hemos hecho, Rusia ahora está alrededor del 10% en la báscula que mide el dolor. Tienen un dolorímetro, ¿no? Y el dolorímetro indica que están al 10% nada más. Ahora, si realmente queremos bloquear las transacciones con los bancos rusos, 1 o 2, eso es lo que sí puede lograr que el dolor suba en el dolorímetro a 60 a 70%. Por ejemplo, bloquear las cuentas de Sberbank, eso sí que sería guerra financiera, cierra comillas. Y luego dice, es lo que hicimos con Irán. Ah, por cierto, él fue el experto en el Departamento del Tesoro encargado de las sanciones en contra de Irán. O sea, él es el experto en aplicar el dolor económico y financiero, torturar, pues, a Irán, y ahora está hablando de cómo hacer esto con Rusia. Entonces, dice, eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de Irán, dice, sí, los expulsamos de SWIFT, pero eso fue nada más la gota que derramó el vaso. Ahora ellos están al 97% en el dolorímetro. Ahora, esta es la manera en que esta gente piensa. Esto es muy importante y voy a hacer un breve paréntesis sobre este punto porque creo que es fundamental entender lo que está pasando aquí. Aquí estamos hablando de que la manera en que están funcionando ya desde Obama, Bush y ahora luego Trump y ahora más todavía con Biden, estos expertos en sanciones económicas, es la escuela de la economía conductual
o economía del comportamiento. Y es la idea, es la misma idea de los que torturan a los individuos para que hagan lo que uno quiere que hagan. Esto no es diferente que poner electroshock a la víctima para que confiese o para que haga lo que uno le diga. Es la idea de imponer dolor o quitar placer, manipulando el hedonismo supuesto del individuo para producir el resultado que uno quiere. Y si ustedes estudian todas las declaraciones de estos locos, porque esto es un delito esto es crimen de lesa humanidad. Esto que están haciendo es lo que hicieron los nazis y es crimen al estilo de Nuremberg. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y los nazis experimentaron mucho en esta idea de, bueno, ¿cómo podemos cambiar la conducta de la gente? Torturándolos, básicamente. Esta es la escuela ya muy ampliamente difundida y gente, profesores enseñan esto en las universidades, pero se basa en exactamente este concepto del hombre y se remonta a la psicología conductista o al conductismo, que viene de gente como B.F. Skinner y otros, que dicen que pues simplemente es una cuestión de manipular a la gente. Todo lo que es la actividad humana es estímulo y respuesta. Y si tú puedes controlar el estímulo, como en el caso de los perros de Pavlov, si controlas el estímulo, puedes controlar lo que va a ser la respuesta. Y si lo vas manipulando, vas condicionando a la persona, le vas lavando el cerebro, para que actúe de la manera en que tú quieres que actúe. Ahora, esto, y hay mucho más que se puede decir sobre esta escuela de economía conductual, les voy a leer una sola cita de uno de los fundadores de la escuela para que tengan una idea de lo que realmente está detrás de esto. Se llama Jacob Robert Cantor, con K. Cantor, que es uno de los fundadores a principios del siglo XX, dice, él define el conductismo como una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la conciencia, para ocuparse del estudio de los organismos en interacción con sus ambientes. Y la economía conductual es el proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por algo deseable, lo cual hace más factible que la persona o animal, da lo mismo, repita la acción, o por algo no deseable, lo cual hace menos factible que se repita la acción. Ahora, todo esto se basa en la idea de que, bueno, la economía clásica no toma en consideración que las decisiones económicas no son racionales y lógicas, sino que la psicología del individuo, el subjetivismo entra. Eso es verdad, pero ¿por qué de ahí dar el salto mortal para decir, y la parte psicológica es hedonismo al estilo de Bentham, y tú puedes manipular la manera en que actúa la gente con este condicionamiento, con estímulos y respuestas? Y esto está en el centro de quienes controlan Estados Unidos hoy día. Por ejemplo, Cass Sunstein es uno de los expertos de estos economistas. Él fue una figura clave en el gobierno de Obama. Su esposa, Samantha Power, acaba de ser, bueno, estaba también con Obama, y ahora acaba de ser confirmada como la jefa de la AID, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos en el gobierno de Biden, y comparte la misma idea. Entonces, esto es algo, bueno, podríamos hablar bastante de esto, pero creo que les da una idea de lo que se trata. Esto funciona muy bien si tú quieres lograr que un perro actúe de cierta forma, o si tú tienes los ratoncitos que estás manipulando en el laboratorio y tú no quieres que hagan una cosa, bueno, les das un pequeño electroshock y van a dejar de hacerlo. Entonces, esto sí funciona si uno está tratando con ratones en el laboratorio. Y funciona también con seres humanos en campos de concentración. Y los nazis fueron muy expertos en eso. Pero la idea de que uno puede hacer que las relaciones entre las superpotencias termonucleares se base en esta idea anticientífica loca y moralmente criminal, uno tiene que estar verdaderamente desquiciado.
para hablar como lo hace O'Toole. No, es que hay que subir en el dolorímetro, hay que aumentar el dolor. Vamos a aumentarle el dolor a Rusia, como si nada, ¿verdad? Entonces, y este no es un don nadie, no es una persona cualquiera, un pobre profesor en una universidad que solamente sus estudiantes lo escuchan porque tienen que sacar su maestría o lo que sea. No, esta es la gente que está definiendo la política de gobierno de Estados Unidos, de la OTAN y del Reino Unido y de mucha de Europa también. Esto nos va a conducir a una guerra termonuclear. Por algo lo dice Putin y lo está diciendo Lavrov. No nos podemos hacer de la vista gorda ante este tipo de operación. Y está la parte económica nada más. La parte militar, pues está pasando lo mismo. Tenemos las citas que conocen de la semana pasada, 2 semanas, de jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos. Dicen, tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que un conflicto podría conducir a las condiciones que rápidamente conducirían a un adversario a considerar el uso de armas nucleares como su única opción. Es decir, están postulando la posibilidad de una guerra termonuclear y por lo tanto cuál tiene que ser la postura de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos estuvo involucrado en un intento de golpe de Estado en Bielorrusia. Lo hicieron en Georgia con la OTAN y con Londres en el 2008 y antes. Lo repitieron y el caso de Georgia no tuvieron éxito porque los rusos entraron militarmente y acabaron con ese negocio. Están en la pura frontera con Rusia. Por favor, es como si hicieran algo los rusos en México, ¿no? Luego en Ucrania sí lo lograron en el 2014 y ahora en el 2021 lo tratan de realizar en Bielorrusia. Lo denuncia Putin en el centro de su denuncia de las líneas rojas. Y esta semana, ¿qué es lo que pasa? Esta semana, el jefe del FSM de Rusia es el equivalente de la KGB, Bortnikov se llama, dice que están investigando los rusos la participación de agentes estadounidenses en el intento de golpe violento en Bielorrusia. Están estudiándolo. La televisión de Bielorrusia, ONT, televisión ONT, denuncia explícitamente que la persona que estuvo involucrado del lado de Estados Unidos es un tal Michael Carpenter. ¿Quién es Michael Carpenter? Un oscuro agente de la CIA que nadie conoce, que nadie lo ha visto y solamente tiene gafas negras. No, Michael Carpenter es coautor de un estudio con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Michael Carpenter fue el subsecretario de Defensa bajo Obama, con responsabilidad para Rusia, Ucrania, Eurasia y los Balcanes, y también negociaciones de control de armas. Fue el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Rusia en el gobierno de Obama, y ahora trabaja en el Centro de Estudios Penn Biden para la diplomacia. Este Carpenter en el 2018 causó un escándalo total porque acompañó a una visita en Estados Unidos, una gira, una visita a Estados Unidos del entonces presidente del Parlamento ruso, perdón, de Ucrania, la Verkhovna Rada, y este señor se llama Andrei Parubiy. Ahora, para quienes se acuerdan, Parubiy es un nazi. Lo es, lo ha sido, está conectado a Stepan Bandera, la organización de Stepan Bandera, que son los nazis ucranianos que pelearon físicamente del lado de Adolfo Hitler. Y esta es la persona, Michael Carpenter, que según la televisión de Bielorrusia, con estas referencias de la KGB de Rusia, que trató de realizar este golpe de Estado. Estamos jugando aquí con un polvorín
que puede también desatar una guerra termonuclear en un 2x3. Los chinos no se están quedando atrás. Ante las sanciones económicas, el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, explicó que China respalda plenamente a Rusia porque tiene una relación estratégica. Acuérdense que Wang Yi, el canciller chino, se reunió con Lavrov el 23 de marzo para llegar a las mismas conclusiones, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. Les hemos estado advirtiendo a ustedes y al mundo entero de que el nuevo trato verde, toda la cuestión del ambientalismo, simplemente es una excusa para imponer con el uso de armas, si es necesario, violentamente, un maltusianismo que conduciría a la eliminación de miles de millones de personas del planeta. Y que no es nada más que estamos preocupados por la contaminación y todo eso, es imponer con sangre y fuego un maltusianismo disfrazado de preocupación por el medio ambiente y el cambio climático, etcétera, etcétera. Esta semana pasada, el ex canciller, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, hace algunos años en el gobierno Tory, escribió un artículo en una revista nueva que se llama Environmental Affairs Journal, revista de asuntos ambientales, producido por un think tank británico que se llama Policy Exchange. Todo el número de 64 páginas, su primer número, la edición príncipe, está dedicado a la geopolítica del cambio climático. Incluye un artículo del general retirado de Estados Unidos, David Petraeus, no lo hemos leído todavía, pero William Hague dice lo siguiente, cita textual: en el pasado, el Reino Unido ha estado dispuesto a utilizar ejércitos para asegurar y extraer combustibles fósiles. Pero en el futuro, los ejércitos se enviarán para garantizar que el petróleo no se explore y que no se produzca, y para proteger el medio ambiente. Y dice, el Reino Unido va a tener que utilizar toda su capacidad diplomática para garantizar que estos recursos no se usan y que se protege los ambientes, los medioambientes naturales. Bueno, esto es una declaración de guerra a favor de este maltusianismo descarado. Hay algunas voces que se han alzado para oponerse a esto en Occidente, insuficientes, porque yo les garantizo que ahorita en el Kremlin y en Pekín están con el ojo puesto a Estados Unidos, a Europa, los países de Occidente, Latinoamérica, para ver quiénes alzan la voz, quiénes se oponen a esto. Lo que es la política actual es una locura total. Y el factor de cuánto eco hace la voz de LaRouche y los larouchistas de una idea de gente cuerda, por lo menos, es algo que es un factor estratégico fundamental para ellos. Hay gente, Tulsi Gabbard, por ejemplo, que fue congresista de Hawái, sigue muy activa. En una entrevista con Tucker Carlson en Fox TV, habló del peligro de guerra, dijo, de guerra nuclear. Dijo, yo tengo una cuestión para el pueblo estadounidense. ¿Estamos dispuestos a ir a la guerra con Rusia a nombre de Ucrania? Y tenemos que entender que una guerra como esa tendría un costo muchísimo mayor que el que nunca nos pudiéramos imaginar realmente. Porque no es una guerra que le sucede a alguien más en algún otro sitio, al otro lado del mundo. No, esto es algo que me va a impactar directamente, y a ti, Tucker, y a cada uno de tus espectadores, y a todos nuestros seres queridos. Y esta es una guerra que no es juego. Estados Unidos podría desaparecer en 30 minutos. Podría significar un costo a cada uno de nosotros, resultando en muertes y sufrimientos insoportables, más allá de la comprensión. Cientos de millones de personas morirán y sufrirán viendo cómo arde la carne de sus huesos. Esto es algo que simplemente no te puedes imaginar.
y es un costo que todos vamos a pagar. Bueno, uno se puede preguntar, bueno, pero es exagerado lo de Tulsi Gabbard, simplemente va a enajenar a la gente, ¿por qué hablar así de fuerte? No, no, hay que sacudir a la gente, por lo menos en mi país. Aquí la gente está en una indiferencia moral peligrosísima, donde toleran cosas que nunca deberían tolerar. Y toca, por lo tanto, al movimiento nuestro y a los amigos nuestros y la gente de bien en todas partes del mundo, alzar la voz, no solamente denunciar lo que realmente está pasando y el por qué, sino la solución. Y, por supuesto, hemos documentado en gran detalle cómo se puede resolver todo esto económicamente, financieramente, con el cambio del sistema financiero internacional, pero en particular es oportuno mencionar, para cerrar, el espíritu del encuentro del Elba, que fue en 1945, cuando los ejércitos de Estados Unidos y Rusia se encontraron en el río Elba, en Alemania, y de esa manera rápidamente avanzaron para eliminar a Hitler y el nazismo. Fue un momento de gran significado, muy emocional, donde gente que estaba en situaciones opuestas coincidieron en ese lugar, en ese momento, con una misión común. Fue una coincidencia de opuestos. Fue Nicolás de Cusa en vivo lo que pasó ahí. Y ese espíritu, esa orientación, es la que tenemos que reanimar hoy. El 9 de mayo es el día de la victoria en contra del fascismo en Europa en 1945. El día anterior, el 8 de mayo, de este sábado en 8, realizaremos una conferencia internacional para estudiar a fondo esta problemática y definir los problemas y las soluciones que se requieren en este momento. Todo bajo esta idea de la coincidencia de opuestos, o lo que también podríamos llamar el espíritu del Elba o el espíritu del Tratado de Westfalia. Y ese es el cuadro estratégico. La única noticia buena es que este horror se puede prever.